Bienvenidos a Con los de Casa, un espacio del Universal para debatir cada semana con datos duros y argumentos. Como cada semana me acompañan en esta mesa Valeria Moy. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, encantada, muy bien, muchas gracias. Maite Azuela, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, David, gracias. Juan Pablo Becerra Costa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí. Y tenemos un invitado que también es colaborador del Universal, columnista de esta casa editorial, pero más importante es la cabeza de la encuestadora Buendía y Márquez. Jorge Buendía, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Y a este programa le queremos titular 6 de junio, carro completo para AMLO, y lo que hemos visto por recientes acontecimientos, algunas semanas que han pasado con hechos muy fuertes en el terreno político, de la seguridad, en el terreno social, pues parece que el electorado podría cambiar de estado de ánimo frente a lo que ha ocurrido. Veamos esta pequeña pieza que preparó Julio Suárez, nuestro jefe de video. A poco menos de 3 semanas de que se realice la que ha sido nombrada como la elección más grande de México, han ocurrido incidentes como la tragedia de la Línea 12, en la que 26 personas han perdido la vida, el asesinato del candidato por Movimiento Ciudadano a Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, las consecuencias del mal manejo de la pandemia, los bajos números en personas vacunadas, el aumento de los ciudadanos en pobreza laboral, los precarios resultados en materia de seguridad y un sinfín de problemas que le están estallando a la 4T. ¡Lo tiraron! ¡Sí, lo tiraron! ¡Lo abrieron! Pero, ¿qué tanto ha afectado o afectará todo esto a la intención del voto para Morena? ¿La oposición ha aprovechado esta situación y gana puntos en el electorado? ¿Se verá afectada la meta del presidente de llevarse el carro completo en la Cámara de Diputados? ¿O simplemente, como lo ha dicho López Obrador, estos problemas le harán lo que el viento a Juárez? Bueno, ahí está. Valeria Moy, ¿quieres arrancar con algunos datos respecto de la situación económica y cómo se ha venido complicando el tema del desempleo, las mujeres que están, digamos, siendo doble víctima porque no encuentran un lugar donde trabajar, un puesto de trabajo, pero también porque en el país, y lo registramos en esta semana en las páginas del Universal, pues la pobreza laboral alcanzó ya a más de 50 millones de mexicanos? Gracias, David. La verdad es que lo que hemos visto en estos días, en este par de días, ni siquiera me voy a ir para más semanas atrás, son un montón de datos económicos que al final del día son datos sociales y que te hablan de la calidad de vida y de la forma en que millones de familias en México están sobrellevando las consecuencias de una crisis brutal que vivimos el año pasado. Y también nos dan información de cómo las mujeres están cargando más este peso en términos económicos. Te voy a poner sobre la mesa algunos datos, David. Por ejemplo, esta semana, a principios de la semana, el INEGI sacó la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que nos da una foto, de alguna manera, de cómo se ve el mercado laboral de México del primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado. Hay que recordar que la pandemia le empezó a pegar a México a finales de marzo del año pasado. El 23 de marzo fue cuando vino el llamado a quedarse en casa. Entonces, los datos del primer trimestre del año pasado traen un ligerísimo choque de la pandemia, pero muy pequeño. Entonces vamos a comparar esos trimestres. Hay dos datos que me parecen bien importantes. Uno es la disminución de la población económicamente activa. En este grupo de población están todos los que quieren y pueden trabajar. No significa que estén trabajando, no significa que estén ocupados, significa que por lo menos quieren hacerlo. Este gran grupo, es muy grande normalmente en todas las economías, este gran grupo disminuyó en un año en 1.6 millones de personas. Ahora, 1.6 millones de personas que salen de la fuerza laboral, a este grupo también se le conoce como fuerza laboral, es un montón en una economía como la mexicana. No nos dejemos llevar por el 1.6, que parezca un número pequeño. Estamos hablando de 1.6 millones de personas y te imaginarás el impacto en las familias. De este 1.6 millones de personas,
1.3 son mujeres. Es decir, en la gran mayoría, el 84% de las personas que abandonaron la fuerza laboral, es decir, que no están trabajando, pero que ni siquiera pueden tener un empleo ni les interesa en este momento, son mujeres. ¿Por qué lo están haciendo? Pues básicamente esto refleja la realidad de muchas mujeres, de millones de mujeres en México, donde tienes que elegir. Cuando tienes a los niños en casa, no tienes mucha opción. Entonces, las labores de cuidado, este dato de empleo del INEGI, que es un dato específicamente de empleo, te refleja otras condiciones sociales, que las mujeres son las que llevan la carga del cuidado infantil y de la familia. Otro dato, población ocupada. Estos sí, los que tienen empleo. Comparando estos dos periodos de estos 2 años, vemos que la población ocupada bajó en 2 millones de personas. De estos 2 millones de personas, 71% son mujeres. Hay que tomar en cuenta que esta cifra de ocupados toma en cuenta empleo formal, empleo informal, empleo bien pagado, empleo no pagado incluso. O sea, aquí estamos considerando, el INEGI considera todos los tipos de empleo, ni siquiera estamos hablando del empleo que tiene que tiene prestaciones o que tiene un registro en el Seguro Social. No, estamos hablando de todos los tipos de empleo. Ayer el Coneval, con los datos del INEGI, sacó este indicador que se llama pobreza laboral. Pobreza laboral se refiere a la población que no puede comprar la canasta alimentaria básica con el ingreso de su trabajo. Y entonces tenemos ahí unos datos interesantes. El 39% de la población en México se encuentra en esta situación de pobreza, pero de nuevo, ¿quién carga la carga de la pobreza? Principalmente las mujeres. El indicador de pobreza laboral es mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces estamos viendo un montón de indicadores que pues de alguna manera le dan sustancia a toda la historia que hemos tenido a lo largo del año, donde las mujeres han sido más afectadas desde la perspectiva económica, laboral, social, que los hombres en el contexto de la pandemia. Pues si quieres hacerle la pregunta o se la tiro yo de una vez a Jorge. Bueno, Jorge, después de esta exposición de Valeria, pareciera que en este momento ya no son las mismas condiciones de hace algunas semanas, cuando parecía que en los términos que usan los políticos iba a ser un día de campo el 6 de junio para el presidente López Obrador y su partido Morena. ¿Cómo la estás viendo en este momento, Jorge? Bueno, hay varias pistas, ¿no? La pista federal y la pista, digamos, estatal, donde tenemos elecciones de gobernador en 15 estados y prácticamente en todo el país hay elecciones de alcalde y también renovación de los congresos locales, ¿no? Aquí las historias son diferentes y creo que retomando lo que mencionaba Valeria, la primera interrogante es ¿por qué este deterioro en la situación económica no parece haber afectado los niveles de aprobación del presidente ni la intención de voto por Morena, ¿no? Una de las explicaciones, digamos, que hemos avanzado es que por la naturaleza misma de esta crisis, que tiene que ver con una crisis sanitaria, la pandemia es internacional, es mundial, ha afectado a todos, pues ciertamente ahí no hay la atribución de responsabilidad, es decir, no es culpa del presidente López Obrador que haya llegado el coronavirus a México, a diferencia de crisis anteriores de los años 80 y 90, que las crisis tenían un origen gubernamental muy claro. Dicho esto, ¿por qué el manejo de la pandemia no ha afectado ni la aprobación ni la intención de voto, a juzgar por los números de diversas encuestas que muestran mucha estabilidad, pues básicamente desde hace año y medio, ¿no? Y aquí quizá creo que, no me gusta usar este término, pero pareciera que tenemos una ciudadanía que es muy tolerante, digamos, a este tipo al deterioro en sus circunstancias económicas, a lo que esperan del gobierno. Creo que tenemos un umbral de expectativas muy bajo en relación a lo que esperamos del gobierno, quizás si tú quieres por experiencia de gobiernos anteriores, pero lo sorprendente es que incluso en circunstancias tan claras como esta, donde pues muchos decimos el gobierno federal pudo haber hecho mucho más en términos de paliar los efectos del coronavirus, en términos de allegarnos de más vacunas,
de estar cubiertos ya a este momento, pues ciertamente la población, su umbral de expectativas es relativamente bajo y por ende están exonerando al gobierno y no lo están castigando. Esto principalmente en la pista federal. La pista local es otra historia, David, amigos. Ahí estamos viendo diferentes narrativas, diferentes historias. Tenemos pues estas historias casi como de película, ¿no? Donde candidatos que empezaron en tercer, cuarto lugar, ahora están en el primer lugar, que puede pasar desde el caso de Samuel García en Nuevo León, pero también el caso de Gallardo en San Luis Potosí, o historias donde remontan, como también es el caso de Eliseo Fernández en Campeche. Entonces, hay mucho movimiento en las encuestas, en las elecciones locales, ¿no? Pero es otra historia y yo te diría que incluso parte de la explicación radica en que no tiene que ver con factores nacionales, ¿no? Los factores nacionales que se reflejan más en la elección de diputados, pues parecieran seguir otra dinámica. Pareciera que aquí sí lo que estamos viendo, por un lado, es la exoneración de responsabilidades tanto para el gobierno federal como para Morena de todo lo que ha ocurrido. Pareciera que ha sido muy exitosa esta narrativa de culpar a PAN y PRI de todos los problemas que nos aquejan hoy día. Y en un primer momento, pues la situación de expectativas de que nos iba a ir muy bien parece haberse agotado. Ahora estamos más, yo creo que en la parte de exoneración, pero pues no hay que perder de vista que también en la pista electoral lo que tenemos es que la principal oposición a Morena, que es PAN y PRI, pues ya llevan varios años en una situación de descrédito muy importante. Ya su posicionamiento ante el electorado es uno donde predominan más las opiniones negativas que las positivas, y ciertamente cuando no tienes una oposición creíble, una figura opositora que enarbole una narrativa distinta, es más complicado, digamos, hacer mella en la postura o en la narrativa gubernamental. Maite, para darte la palabra y tu exposición, tu pregunta, una ciudadanía tolerante frente a lo que está ocurriendo, frente a la poca sensibilidad que hubo para ayudar a las familias, a las empresas que fueron afectadas por el parón económico producto de la pandemia? Sí, justo hacia allá quería yo enfocar mi pregunta, porque creo que hay tres elementos, David. El de la pandemia, como bien lo mencionas, pues en su dimensión de salud y cómo reacciona la gente y el electorado a partir de cómo califica la reacción del gobierno ante la atención desde esa dimensión. Pero está también la económica y todos los afectados que, como bien Valeria ya menciona, pues tienen que ver con el empleo y tienen que ver con el rezago de los microempresarios e incluso de la inversión nacional y de la inversión extranjera, ¿no? Pero hay otros elementos más que la pandemia trae consigo, como es, por ejemplo, el temor a acudir a las elecciones. Es decir, cómo vemos a la pandemia como un nuevo actor en el contexto que puede inhibir o no la participación electoral, por un lado. Y otro de los elementos que me gustaría mencionar, que es pese a la pandemia, la violencia no se ha reducido en nuestros procesos electorales, siempre, bueno, se incrementa cada vez que se acerca la jornada electoral, pero tenemos aquí un dato de la consultora Etelec, que en su cuarto informe de violencia política en México dijo que se registraron por lo menos hasta la fecha 31 asesinatos. Y aquí me llama la atención cuando pienso, a ver, ¿de qué partidos? 49% pertenecían a la coalición PAN-PRI-PRD, es decir, 17 de ellos, y a Morena 34%. Bueno, y a los otros partidos, ¿no? Movimiento Ciudadano, Fuerza México. Entonces, está el factor pandemia, está el factor violencia, y mencionaría uno más, el factor de la hiperpolarización, ¿no? Nos damos cuenta que Morena apostó mucho por la polarización. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador desde las mañaneras ha pues incitado y alimentado el fuego de la polarización, pero creo que también si revisamos las campañas de la alianza PRI-PAN-PRD o incluso Movimiento Ciudadano,
pues se colocan en el otro polo y de alguna manera juegan con esta polarización que les puede beneficiar. La pregunta es qué tanto el electorado se ve afectado por estos tres elementos. Jorge. Pues a juzgar por los números en la pista federal, pues ha habido una impermeabilidad ante estos efectos, ¿no? Efectos de la pandemia, efectos económicos, efectos de seguridad. Es sorprendente la estabilidad en las preferencias electorales de las que se reflejan en las diversas encuestas. Y esto ya es un periodo, pues ya de varios meses, incluso del año pasado, donde los movimientos son marginales. Y yo creo que es una de las grandes interrogantes. Yo creo que, como mencionaba anteriormente, la ausencia de una oposición definida, alguien que concentre el descontento con la actual administración, es decir, la fragmentación de la oposición, es algo que ha permitido que Morena, digamos, navegue. En el pasado teníamos personajes que representaban a la oposición, ya fuera Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Hoy día no se ve ninguna figura. Yo creo que ese es parte, digamos, del problema de comunicación, del problema de contrarrestar la narrativa gubernamental que se refleja en lo que están pensando los ciudadanos. Naturalmente que esta es una crisis atípica. No tiene que ver con un déficit gubernamental, con que el gobierno se haya embarcado en proyectos que se tradujeron en una devaluación de la moneda, pero sí es sorprendente que incluso a diferencia de otros países, pues aquí no hemos visto que esos temas que menciona Maite repercutan en la evaluación del gobierno y de su partido. Aquí quizá también quienes están en falta son los partidos de oposición. Si tú evalúas, digamos, las diversas campañas de comunicación, no vemos ninguna acusación concreta, ningún argumento concreto en torno al manejo de la pandemia, cómo va la evolución de la inseguridad, cómo está la crisis económica. Todos estos números parecen ausentes de las campañas electorales y de la publicidad de los partidos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué la oposición está siendo hasta cierto punto cauta? ¿No? Y a lo mejor es también una tara de nuestros partidos de oposición. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la campaña electoral de 2015, yo no recuerdo en particular ninguna referencia a la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Hay muchos temas que no se tocan en las campañas electorales y creo que eso también incide en cómo la ciudadanía entiende, procesa y define sus opiniones políticas. Siguiendo la idea, el hilo de Jorge, Juan Pablo, no vemos tampoco una campaña de contrastes, es decir, no hay oposición que contraste lo que dice el presidente en las mañaneras, muchas veces con cierta manipulación propagandística también, y no lo vemos, pero tampoco vimos, por ejemplo, en la alianza del PRI, PAN y PRD, un liderazgo, un vocero que no fuera, desde luego, Javier Lozano, un vocero que saliera a contrastar lo que dice el presidente. Es decir, tiene razón, me parece, Jorge, cuando dice no hay una oposición visible que le haga frente al presidente y a su partido. Sí, sin duda tiene. Yo creo que ahí está el meollo, ¿no? Sin duda no hay una oposición nacional, por llamarlo así. Como bien dice Jorge, en cada estado es muy diferente lo que está ocurriendo, ¿no? Las elecciones de Nuevo León, va a perder Morena, Querétaro, en varios lugares. Pero a nivel nacional no hay una figura o dos, mucho menos tres, digamos, que concentre la fuerza de la oposición. Que lo único que hay es a Ricardo Anaya, digamos, ahí con esos videos que de cuando en cuando suben. Pareciera que la oposición son las redes sociales, de las cuales constantemente se queja el presidente de la República, ¿no? Y yo retomo, para hacerle otra pregunta a Jorge, retomo un poco lo que decía Valeria de estos datos, porque
normalmente en muchas elecciones, estos datos socioeconómicos, en muchas elecciones hay un dicho estadounidense que dice es la economía, ¿no? O sea, las elecciones se definen con la economía y increíblemente pareciera que no, porque difícilmente puede haber una peor situación económica como la que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Y otra vez, ¿no? Este indicador de pobreza laboral que estaba en 35% hace un año y ahora está en 39%. Son 5 millones más. ¿Y quiénes son los más afectados? Como decía Valeria, pues las mujeres, pero también los jóvenes. Los jóvenes que uno pensaría que pudieran ser contestatarios, que pudieran llevarle, digamos, la contra al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque en 2018 votaron mayoritariamente los jóvenes, si me equivoco, Jorge me lo va a decir ahorita. Y a mí me sorprende mucho que todos estos datos socioeconómicos, que además se traducen, como bien decía Valeria, en historias, hay historias detrás de cada una de estas cosas. El año pasado, digamos que quienes estaban en el primer decil, los más afectados, pues percibían 156 pesos. 156 pesos. Hoy están percibiendo 92. O sea, la caída es brutal en los ingresos. Pasó de 4,693 en un mes, digamos, a 2,780. Y eso parece, Jorge, que no afecta para nada a Morena. Si uno ve, estoy viendo Oráculos, que es, digamos, el concentrador de las encuestas, y entonces, pues Morena, en principio, tiene 42% de votos de intención. Eso es 3 puntos más que en 2018. El PRI, 18, que es más 1, el PAN, 17, que es menos 1, Movimiento Ciudadano sube más 2, con 6%, pero en general, Morena, aunque por sí solo parece que ya no va a tener la mayoría absoluta, y sus aliados pues concentran por lo menos 47% de los votos. Entonces, aunque ya no vayan a tener aparentemente la mayoría calificada, me sorprende mucho esto que la gente no, quizá por eso que dices que la oposición no tiene, digamos, un prestigio adecuado, pero podría ser, Jorge, que hubiera un voto oculto, toda esta gente que recibe, digamos, programas sociales y que tiene miedo de manifestarse en las encuestas, decir voy a votar por otro partido que no sea Morena, porque eso pasaba, digamos, en épocas del PRI. Había de pronto un voto oculto. Yo me acuerdo en Guerrero, cuando pierde por primera vez el PRI, las encuestas decían que estaban empatados y la oposición le dio una paliza a Seferino Torreblanca porque había un voto oculto. ¿Podría ser que eso esté sucediendo? ¿Hay mucho rechazo a contestar en las encuestas? Bueno, son varios temas. Empiezo por este último, el voto oculto. Este ha sido un argumento muy socorrido y debo decirlo con toda honestidad. Es el chivo expiatorio perfecto para la industria de las encuestas, ¿no? La gente nos mintió, ¿no? Y entonces, pues ahí puedes meter todos los errores posibles. Pero algo que se pierde de vista en esto del voto oculto es que en realidad en las encuestas nosotros le preguntamos a los ciudadanos infinidad de temas, no solamente su intención de voto. Te puedo creer que haya gente que no me quiera decir su preferencia o incluso que me mienta, pero tenemos otras preguntas. Y para citar el clásico, si alguien me dice que vota por Morena, pero después me dice que reprueba a Andrés Manuel López Obrador, que piensa que el manejo de la pandemia ha sido malo, que piensa que la situación económica ha sido malo, que además tiene mala opinión de Morena y tiene buena opinión del PAN, pues me queda claro que no es un voto de Morena. Y esa información está en las encuestas. Creo que a veces se pierde de vista que pues también parte de nuestra chamba es pues, revisar todos los datos de la encuesta e incluso hay modelos estadísticos para incorporar toda esta información y para poder clasificar a los votantes en si son de Morena, si son de PAN, si son de PRI, o si tú quieres todavía en algo más elemental, son de Morena o son de oposición. Entonces, como te decía, es el chivo expiatorio perfecto, pero creo que
este tipo de voto oculto lo podemos detectar, podemos sospechar, tenemos información en las encuestas. Un problema adicional es cuando te rechazan la entrevista, pero también ahí tenemos herramientas. Por darte un ejemplo, si sospecháramos que el voto oculto es mayor entre la gente de estudios universitarios, la pregunta es que nos damos cuenta que tenemos más rechazo entre los universitarios. Y la pregunta es ver cómo está el porcentaje de apoyo a Morena, por seguir en este ejemplo, entre los universitarios, y a partir de ahí corregir estadísticamente de tal manera que la encuesta sea un espejo de la población en general. Hay maneras de enfrentarlo. No quiero decir que no puede ocurrir, pero tampoco es que estemos inermes, que no podamos hacer nada. Y creo que parte de nuestra chamba, pues no es nada más reportar lo que sale, sino también analizar los datos. Ahora, en otro tema de por qué no pega, pues el deterioro en el sentido más amplio en intención de voto, en aprobación. Y yo creo que aquí sí estamos en una situación, no son tiempos normales. Los tiempos normales, ¿cuáles son? En los tiempos normales lo que esperamos es que si hay un deterioro en la situación económica de las personas, en la situación de seguridad, pues la gente vota en contra del partido gobernante. Pero esa es solamente una historia o una teoría, si tú quieres, de comportamiento electoral. Pero también, y tenemos evidencia, la gente se puede mover por expectativas. De hecho, si tú analizas los primeros, pues hasta casi marzo del 2020, que cuando inicia la pandemia, todo era expectativas. El índice de confianza del consumidor estaba en el cielo. Y algo muy curioso es, una vez que gana López Obrador, las expectativas, tanto de la economía personal como la economía del país, subieron muchísimo, porque había la creencia de que iba a mejorar tanto la economía del país como la economía personal. Entonces, no es un juicio retrospectivo, sino es un juicio prospectivo lo que está detrás de la aprobación al presidente. Y creo que ahorita en esta coyuntura, pues como señaló el presidente en su momento, de que esto nos vino como anillo al dedo, pues vino como anillo al dedo en términos de exoneración de responsabilidades, ¿no? Porque la gente todavía, por un lado, correctamente percibe esta es una crisis sanitaria, es una crisis mundial, no la generó el gobierno ni Morena, pero por la otra tampoco percibe esta conexión de que su suerte podría ser mejor si el gobierno hubiera tomado las decisiones adecuadas, ¿no? Yo creo que estamos en esa situación y ahí sí es donde veo yo el déficit de la oposición, de que simplemente no está construyendo argumentos, narrativas, razones para que la gente haga conexión entre, ok, perdí mi empleo, pero no era inevitable. A ver, Jorge, pero déjame interrumpirte un momento, déjame, sí. Por favor, perdón, David, déjame interrumpirte un momento. A ver, todas las encuestas aquí, otra vez regresando al agregado de encuestas, le marcaban hasta antes de la encuesta del País hace 2 días que Morena iba a tener, digamos, la mayoría absoluta y quizá la mayoría calificada. Por primera vez una encuesta, la del País, marca que Morena por sí solo no va a tener la mayoría absoluta. Entonces sí hay un desfase entre las otras encuestas y la de Morena. Es decir, a lo mejor ya se está empezando a reflejar, si tomamos la encuesta del País, que Morena pues no va a llegar ni a 230 escaños cuando había tenido 256 en 2018 y ni con sus, bueno, tendría que juntarse con sus aliados para tener la mayoría absoluta y se puede ir olvidando completamente de la mayoría calificada. Es decir, a lo mejor sí se va a empezar a manifestar este descontento si seguimos la encuesta del País y no va a ser teflón el presidente ni su partido. Qué bueno que mencionas eso, porque esas 8 columnas del País
son un error. Caray. No es que Morena pierda la mayoría absoluta, es que Morena renunció a la mayoría absoluta. ¿Y en qué sentido quiero decir que renunció? Porque a través de del convenio de coalición le cedió el triunfo en distritos de mayoría tanto al Partido Verde como al Partido del Trabajo. Distritos que Morena hubiera ganado y que lo podrían haber acercado a la mayoría absoluta, se lo cedió administrativamente a el Partido Verde y a el Partido del Trabajo. ¿Por qué hizo esto? Porque no quiere que le apliquen el tope de sobrerepresentación de 8 puntos porcentuales. No quiere llegar a eso porque ganan más en combinación la coalición si Morena, el PT y el Partido Verde están sobrerepresentados, ¿no? En un escenario normal, con 5 o 6%, Morena, el Verde trae 6% en el agregado de Oráculos, el PT trae 4%, si no me equivoco. En un escenario normal, ellos nos ganan distritos de mayoría. Eso no ocurre en ningún sistema electoral donde el ganador se lleva todo. Pero a través de los convenios de coalición, Morena le cede sus triunfos de mayoría. Quizá quede esto más claro si piensas, por ejemplo, en el distrito 8 de la alcaldía Cuauhtémoc, Distrito Federal. Ese es un distrito que va a ganar el Partido del Trabajo por el convenio. El candidato es del Partido el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, es un candidato del Partido del Trabajo y se le va a adjudicar al Partido del Trabajo. Pero, ¿qué ocurre en términos de voto? En 2018, el Partido del Trabajo solo obtuvo 3% de los votos en ese distrito y Morena obtuvo 44%. ¿Qué hacen a través del convenio de coalición? Te cedo el triunfo en este distrito donde vamos en coalición, pero todos los votos son míos. ¿Por qué? Porque no quiero tener muchos distritos de mayoría para que no me apliquen el tope de sobrerepresentación y entonces pueda tener yo en representación proporcional el porcentaje de curules correspondiente a mi voto. Es una estrategia que hicieron los partidos, pero Morena renunció a tener la mayoría absoluta, porque si no le hubiera cedido al PT y al Partido Verde, pues claro que podría haber estado cerca de obtener la mayoría absoluta, pero no es lo que quiere, porque lo que quiere es maximizar el número de escaños que tiene. Pero como quiera no va a tener la mayoría calificada, ¿eh? De todas maneras no va a tener la mayoría calificada. Las alianzas que ya tiene garantizadas. Para poner orden, a ver, Maite, y después Valeria, por favor. Maite. Pues entiendo entonces que lo que tendría que hacer Morena es tener estas alianzas garantizadas con el Verde, con el PT, con estos mini partidos, si es que sobreviven. Pero bueno, mi pregunta iría más enfocada a, nos introducías y nos decías que lo nacional no se impone necesariamente en lo local, sobre todo cuando el presidente puede ser una figura calificada o reprobada en la elección, que esto no aplica necesariamente en ciertas entidades en donde se está votando por gobernador o gobernadora, pero quizás sí a la hora de votar por el Congreso. Y ahí vendría mi pregunta. Ahí, por ejemplo, después de lo ocurrido con la línea 12 del metro, ¿ha bajado la intención de voto por Morena y eso ha marcado la campaña? ¿Es solamente a nivel local o se ve reflejado en cómo el elector piensa definir su voto para el Congreso? Muy buena pregunta. Digamos, la evidencia pública, lo que hay es a nivel de la Ciudad de México, por ejemplo, la encuesta del Financiero refleja una caída en la aprobación de Claudia Sheinbaum. Es una caída que tiene que ver con que la abandonaron, digamos, gente que aprobaba su gestión, pero que votaba tanto por el PAN, el PRI, por partidos de oposición. Pero esa misma encuesta lo que refleja es que la intención de voto por Morena solo cayó de 44 a 41%, que está dentro de los márgenes de error de la encuesta y que estadísticamente no puedes hablar de una caída. Entonces, ahí sí tenemos una limitación. A nivel nacional,
la encuesta del país, pues fue realizada también ex post a la crisis de la línea 12 y no se ve un cambio diferente, digamos, a lo que traían las demás encuestas en vivienda. Hasta el momento, pareciera que el impacto electoral no ha sido tan grande, pero ciertamente, si en algún lugar debemos esperar que haya modificaciones, que la crisis, que esta tragedia de la línea 12 afecte, tiene que ser en la Ciudad de México, particularmente en las elecciones locales donde vive la población afectada, que sería pues básicamente Tláhuac, Iztapalapa, Gustavo Amadero, todo este segmento que utiliza la línea 12 debería ser la población que más resienta y que en términos generales castigue pues esta tragedia. Valeria, nada más para seguir un poco lo que dice, y si quieres regresar a los números, porque a mí me cuesta trabajo creer que cuando te pega el tema en el bolsillo, que ya no te alcanza pues para comprar lo que necesitas para la casa, no impacte en el ánimo de los ciudadanos para el voto. Y también me cuesta trabajo creer lo de que en la ciudad no vaya a afectar lo del colapso de la línea 12, pero además creo que es un evento que pegó en todo el país, y no solamente en el país, o sea, las fotografías en las portadas de los periódicos nacionales e internacionales, pues las vimos reflejadas en los siguientes días después de esta tragedia. Valeria. A mí me gustaría que Jorge nos explicara un poco más, porque creo que estamos hablando de muchísimas encuestas. Estamos hablando incluso de encuestas de aprobación del presidente, y de repente siento que se nos olvida que el presidente pues no está en estas elecciones del 6 de junio, ¿no? Entonces, el presidente sin duda tiene un papel muy importante en cualquier elección, y en estas no ha dejado de tenerlo todos los días en la mañanera, pero de alguna manera el presidente no va a estar en la boleta y no está en las decisiones del día a día de los gobernantes locales. Y en ese sentido quisiera distinguir lo que bien hacía referencia Jorge de, a ver, tenemos la arena federal, tenemos las diputaciones y tenemos la arena local, y son verdaderamente bichos muy distintos. Yo me rehúso a pensar que no haya nada en las encuestas o que todo sea de teflón, ¿no? Y que todo se mantenga igual independientemente de lo que suceda, pues porque no vivimos en un ceteris paribus. Tengo la impresión que lo de la línea 12, sobre todo lo del año pasado, no lo de la línea 12, lo del año pasado, y este no reflejo en la encuesta de la crisis económica, pues quizás la gente damos el beneficio de la duda y decir, bueno, pues al final del día este fue un problema global y pues nadie es responsable de que haya surgido este nuevo coronavirus. Pero sí me gustaría entender cómo pintan, de acuerdo a las encuestas, cómo pinta hoy por hoy la arena local y la arena federal, cómo se ven las elecciones de gubernaturas a nivel estatal, por supuesto, y cómo se ve, cómo pintan las elecciones de la Cámara. Sin duda, y es muy buen punto. La arena local va a ser muy competida, está siendo muy competida. La arena federal no tanto, y tiene que ver con voto dividido. Digamos, si en algún ámbito influye la figura presidencial, es en las elecciones de diputados. Quizá ahora no se menciona tanto, pero tradicionalmente las elecciones intermedias las entendemos como un referéndum sobre el presidente, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos esperar que haya una mayor correlación, digamos, entre niveles de aprobación e intención de voto. Las pistas locales son otra historia por una sencilla razón: los candidatos importan. En la pista federal, en la pista de los diputados, pues la gente no sabe quiénes son sus candidatos. Incluso cuando los conocen, pues no son personajes que puedan ser tan atractivos como la figura del presidente. Pero en la pista local sí encontramos personajes que pueden ser incluso más populares que el presidente mismo en su zona de influencia. Entonces, ahí es donde encontramos el voto dividido, y ya tenemos muchos casos donde, por ejemplo, Morena con alta probabilidad perderá las elecciones. Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche está en la balanza como posibilidad, Querétaro, Baja California Sur es otra posibilidad, Chihuahua también es otra posibilidad. Entonces,
sí son pistas diferentes. Ahora, y todavía más en la pista de alcaldes, porque algo que la verdad no hay mucha información, pero lo intuimos por la poca información disponible, es que Morena gobierna muchas alcaldías importantes. Gobierna Puebla, gobierna Jalapa, gobierna Hermosillo, gobierna Cajeme, gobierna Culiacán, gobierna Mazatlán. En todas ellas, o en muchas de ellas, la gestión, el desempeño de los gobernantes emanados de Morena, pues no ha sido óptima. Y muchas veces son personajes controvertidos. Y en muchos de estos casos van por la reelección. Ahí yo creo que también eso va a influir, ¿no? Los candidatos ciertamente son los que generan una dinámica distinta a la federal y aquí ciertamente los números pueden no ayudar a Morena. De hecho, si pensáramos en el 7 de junio, ¿qué van a decir los medios de comunicación? ¿Qué van a decir las 8 columnas? Pues muy probablemente depende de en qué pista te concentras. Si te concentras en la pista federal, vas a decir, pues Morena conserva su mayoría, quizás se acerca a la mayoría calificada, algo por el estilo. Pero si analiza las gubernaturas, pues es muy probable que de las 15 que hay, Morena gane 7 u 8 y pierda las demás. Alcaldías, probablemente las más importantes, pues puedan tener alternancia. Algo que a veces olvidamos es que este electorado que hay en México es un electorado que se ha caracterizado por la alternancia en infinidad de casos, ¿no? Y ya no le importa quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Entonces, pues puede haber un cambio de partido simplemente por insatisfacción que se va a reflejar más a nivel local. Incluso me atrevería a decir que, por ejemplo, si Movimiento Ciudadano rebasa el 8% de intención de voto a nivel nacional, gana la gobernatura de Nuevo León y gana la gobernatura de Campeche, pues a lo mejor las 8 columnas del 7 de junio son Movimiento Ciudadano emerge como quizá la principal oposición en México, ¿no? Desplazando a PAN y PRI, que es lo que ellos han estado buscando, ¿no? Y ahí el país tendría que retractarse, ¿no? Porque el país casi que le augura un final no muy exitoso a Movimiento Ciudadano. Eso llama la atención de su encuesta también, Jorge. Claro, pero es que a Movimiento Ciudadano no le importa la pista federal. Es muy claro que la construcción de sus bases electorales, de su fortaleza política, es a través de los gobiernos locales. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque una de las consecuencias de que Movimiento Ciudadano no haya ido en alianza en esta elección es que va a estar subrepresentado, va a tener más votos que escaños en la Cámara de Diputados, porque tenemos un sistema electoral que castiga a los partidos pequeños. Y adicionalmente, Movimiento Ciudadano se benefició en 2018 de la alianza con PAN y con PRD. Entonces es muy probable que le vaya muy mal en las elecciones de diputados, porque va a ganar pocos distritos de mayoría. Los que gane los va a ganar en Nuevo León o Jalisco, pero difícilmente los ganará fuera de estas entidades. Pero su jugada creo que no pasa por ahí. Pasa por ganar gubernaturas, pasa por ganar alcaldías, tener candidatos atractivos. Entonces, esa es su estrategia. Y también la otra parte, digamos, la otra patita de la estrategia es que quiere diferenciarse de PAN y PRI. Como lo dice en Nuevo León, esa es la vieja política, quiere diferenciarse y está teniendo una estrategia que va más allá, digamos, del 2021, ¿no? Yo creo que es muy claro los pasos que están dando para construir un posicionamiento sólido rumbo a 2024, porque ya tienen candidato a la presidencia, que es Enrique Alfaro. Siguiendo con el plano local,
Juan Pablo, pues vimos el caso de Cajeme, el asesinato de Abel Murrieta, que parece que también influyó en el estado de ánimo del electorado, pero también en la decisión que tomó uno de los candidatos, Ricardo Burs, de Movimiento Ciudadano, para hacerse a un lado y apoyar al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD. Así es. Sí, sin duda, creo que ahí tienes razón, Jorge. Es en lo local donde todas estas cosas sí se van a manifestar. Yo creo que si vemos, este es el segundo proceso electoral más violento de la historia de México, digamos, contemporánea, después de la de 2018, y todavía faltan algunos días. Entonces sí es muy probable que se manifieste, digamos, en lo local, como está bien diciendo Jorge, el descontento, sobre todo con los partidos que están en el poder. Cuando tú ves a quienes han matado entre políticos y candidatos y precandidatos y aspirantes, pues han matado en su mayoría a opositores. La mayoría de la gente que ha sido ultimada han sido opositores en lo local. Entonces, yo creo que ahí sí es muy posible que veamos varias alternancias, como nos anuncia Jorge. En lo estatal también es posible, se están cerrando cada vez más, si uno revisa las encuestas. Es posible que en una de esas, Morena, que aspiraba a ganar 10, incluso 11 y hasta 12 gobiernos en algún momento, y yo creo que podría quedarse en 7 u 8, ¿no? O 7 u 8. En lo federal, pues también coincido con Jorge, ¿no? No hay, en lo federal es más como un referéndum con el presidente. El presidente pues sigue teniendo una aprobación, digamos, de 50-60% según la encuesta, y entonces me parece que eso va a ser lo suficiente, no para la mayoría relativa, no creo que ni de chiste vaya a tener la mayoría relativa, y si seguimos lo que publicó la universidad, el país, yo creo que sí le va a costar trabajo conservar su mayoría absoluta, a no ser que ceda acuerdos con los opositores. Finalmente la pregunta, Jorge, es, pues saldría Morena, si pensamos en esas 8 columnas del día 7, pues no saldría tan mal. No sé por qué está tan enojado el presidente de la República, que se está metiendo todos los días en las elecciones, como si tuviera él unas encuestas que fuera realmente abajo. Coincido contigo. Me parece a veces inexplicable esta postura tan belicosa, pero creo que puede haber, y es una hipótesis simplemente, creo que es claro, a juzgar por las mañaneras, la animadversión del presidente hacia el PRI y especialmente hacia Acción Nacional. Y yo creo que él, en un futuro, digamos, de la transformación del sistema político o una consecuencia de la 4T, es que le gustaría ver un sistema de partidos diferente. Yo creo que, digamos, con las barajas, digamos, que están repartidas el día de hoy, él estaría muy contento con una baraja donde Movimiento Ciudadano es la principal oposición a Morena, ¿no? Un escenario de ese tipo, creo que ha sido una campaña permanente en contra de Acción Nacional y del PRI en las mañaneras, constantemente las referencias a los gobiernos anteriores, y yo creo que esa puede ser la motivación de la intervención del presidente, más allá de que pudiera tener información equivocada o de los nervios. Yo creo que sí, su objetivo es, digamos, heredar un sistema de partidos diferente en el que Acción Nacional, el PRI y PRD tengan una posición periférica. Una última intervención de Valeria y de Maite, por favor, para cerrar el programa. Bueno, entonces podríamos esperar algo que no suena quizás igual al planteamiento inicial, ¿no? El planteamiento inicial es como, pues todo se queda igual, y en realidad no todo se queda igual. O sea, sí estamos viendo posibles o la probabilidad de cambios en la conformación de la Cámara, y por supuesto que también estamos viendo la posibilidad de cambios en la arena local con las 15 gubernaturas, que, hombre, es la mitad del país. Entonces sí es un juego importante. Entonces, si bien entiendo que la aprobación ha cambiado, la aprobación presidencial
ha cambiado poco en función de la crisis, de la pandemia, en función quizás también de la línea 12 y en función de un montón de cosas. Y pareciera que pues esto es de teflón. No creo que esta idea se traduzca en mantener un statu quo en las elecciones, ¿no? Pero necesito saber si estoy entendiendo bien o si estoy leyendo bien lo que nos has comentado, Jorge. Coincido. Creo que la oposición en México históricamente se ha construido y se va a construir desde lo local, ¿no? Muchos de nuestros candidatos a la presidencia de PRI, PAN, PRD, pues históricamente han sido exgobernadores. Y yo creo que precisamente esta competencia a nivel local puede dar lugar a surgimiento de figuras locales. Creo que es donde podemos esperar que surjan a nivel nacional. Lo que ocurre en los partidos nacionales, pues no se ve que ahí pueda estar el perfil, digamos, del principal opositor a Morena. Maite. Está el micrófono. El micro, Maite. No se escuchó. Bueno, ahí está. Sí, adelante, Maite. Comentaba David que el apoyo al partido en el gobierno se sostiene más entre hombres y adultos mayores de 60 años. Y así como en los estados de la tercera circunscripción hay claves para la distribución de los escaños de representación proporcional, Jorge nos explicaba cómo esta representación proporcional se acomoda y define de alguna manera lo que será la elección y sobre todo qué tanto Morena puede acaparar o no, pero Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán parece que pueden tener pues otro comportamiento, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería si aún hay espacio para vaivenes, o sea, si se va a mover el mapa de colores electorales pintado como lo vemos de aquí a la elección. Yo creo que, como dicen en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Siempre existe esa posibilidad. Ciertamente las elecciones locales son el principal factor que podría modificar, aunque un factor, digamos, ¿cómo llamarlo?, de realismo es que estos 15 estados que eligen gobernador solo representan una tercera parte del electorado. Son estados muy chicos relativamente. Entonces, ¿qué tanto pueden jalar a nivel nacional? Pues es, digamos, un interrogante. Pero ciertamente creo que sí vamos a ver modificaciones importantes. En algunas alcaldías o en algunos estados, pues pequeños cambios pueden ser la diferencia. E incluso también en la elección federal, porque si Morena pierde 2-3 puntos en la elección de diputados, va a perder un número correspondiente de escaños o incluso más, porque el sistema electoral es muy sensible en el rango de votación que tiene Morena. Jorge, te quiero pedir un ejercicio de proyección, porque como bien se ha dicho en este espacio, el corazón de esta elección para Palacio Nacional pues es la Cámara de Diputados. Con todos estos números, el seguimiento que has dado, con la concentradora Oráculos, ¿cuál sería tu proyección en números de la elección del 6 de junio para ver qué encabezado podemos poner mañana, pues? Bueno, ante notario. No, yo creo que, digamos, si Morena se mantiene en un porcentaje superior al 40%, debe estar rondando entre 320, 340 diputados junto con sus aliados. Ajá. O sea, quiero ser muy explícito con sus aliados. Eso incluye la posibilidad de tener mayoría calificada, ¿no? Sí. Con 40% o más, el sistema electoral de mayoría relativa, los diputados, los 300 distritos, Morena y sus aliados se pueden llevar una gran cantidad. Y los convenios de coalición, pues lo que te permiten es darle la vuelta a la sobrerepresentación, porque los topes son a los partidos, no a las coaliciones. Uh-huh. Entonces, tanto la coalición Morena, PT, Partido Verde podría estar sobrerepresentada 10-12%. Entonces, ¿cuál sería el punto final? Pues sí Morena tiene mayoría absoluta, muy cercano a mayoría constitucional.
Bueno. O sea, se lleva casi carro completo, ¿no? Exactamente, Pero no en las gubernaturas. Exacto. Claro, pero ya habíamos dicho que lo importante para el presidente y para seguir sacando sus reformas, sobre todo las constitucionales, pues es la Cámara de Diputados, Congreso. El número de curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Pues mira, con esta última proyección nos quedamos, Jorge. Te agradecemos mucho la participación en este programa con los de casa, en una producción del Universal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo Becerra Costa, me despido de ti antes. Gracias, buenas noches. Maite Azuela, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Valeria, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Y nosotros nos vemos la próxima semana también. Y muchas gracias a usted por seguir este programa, esta mesa de análisis del Universal con los de casa, donde debatimos con datos y argumentos. Y no se olvide de sintonizarnos en nuestro canal de YouTube y en el universal.com.mx, el sitio de noticias más visto en el país y en muchas ocasiones en América Latina. Muchísimas gracias y hasta la próxima.